Tengan un saludo cordial. En esta oportunidad, ya en una tercera parte de nuestro taller de tesis, abordaremos pautas para la redacción del planteamiento del problema. Una vez identificado el título de nuestra investigación y haber visualizado qué camino vamos a seguir en términos de paradigma, enfoque y tipo de investigación, vamos a ahora dar pautas propiamente para la redacción del planteamiento del problema. Lo vamos a hacer a partir de 4 puntos. En el primer punto tenemos que dar pautas sobre la situación del problema a nivel mundial, latinoamericano, regional y nacional. Es importante en este punto tener siempre las fuentes bibliográficas. Pueden ser entre 2 a 4 párrafos, recomendable. Ya en el punto 2 tenemos que redactar cómo se presenta el problema en una institución o en un contexto. Damos pautas del problema en su contexto espacio-temporal. Pueden ser de 1 a 2 párrafos. Como tercer punto ya tenemos que dar pautas sobre las causas y el efecto. Como hemos redactado en el punto 2 el problema, ahora en el punto 3 redactamos cuáles son los orígenes, las causas de este problema y cuáles serían los efectos de continuar este problema. Pueden ser de 1 a 2 párrafos. Ya en el punto 4 damos lugar al aporte. ¿Cuál sería el aporte o la solución, la contribución para que pueda irse solucionando esta situación? Este punto es bastante recomendado en tesis de maestría. Pueden ser de 1 a 2 párrafos. En algunos esquemas también solicitan una descripción del problema. Si así fuere, nosotros tenemos que responder a la pregunta de qué queremos conocer, qué aspecto no se conoce del tema. Podría ser un párrafo. Es importante recordar que simplemente estamos dando pautas, pueden variar a nivel de la institución que está orientando propiamente la investigación. Acá tenemos un pequeño ejemplo de los párrafos que se podrían redactar. Entonces tenemos aquí el tema, el título, tenemos posteriormente que redactar cómo está esa situación a nivel mundial, latinoamericano y a nivel de Bolivia, presentando sus fuentes bibliográficas. En este punto 2 nosotros damos pautas sobre la institución, damos pautas del problema en la institución. En este sentido empieza la redacción de esta forma. La carrera Ciencias de la Educación de la UPA se encuentra ubicada en la Ciudad del Alto, en la cual se ha identificado que los estudiantes con bajo rendimiento han sido influidos por un contexto familiar, etc. Contextualizamos el problema en su institución. Ya en el punto 3 vamos a dar pautas sobre cuáles son las causas y cuáles son los efectos del problema. Ya en el siguiente párrafo damos pautas sobre cuál sería nuestra propuesta para contribuir a solucionar el problema. Y en este sentido, ¿qué pretende nuestra investigación? Tenemos el siguiente ejemplo ya redactado. El punto 1 nos menciona que parte de un nivel ya sea internacional, latinoamericano o regional. En este caso está subrayado color rojo que nos indica a nivel latinoamericano. Más abajo nos indica a nivel de Bolivia. Y de esta forma van cumpliendo con los párrafos en su redacción, con los puntos que hemos indicado. En este punto 2 ya va contextualizando el problema dentro de la institución. Aquí, por ejemplo, menciona ya una institución a nivel específica y cómo se presenta ahí el problema. En el punto 3 ya nos da pautas sobre las causas, el efecto. En el punto 4 se presenta la propuesta que puede ayudarnos a contribuir en la solución de la problemática. Continuamos entonces con la formulación del problema. Ahora, simplemente brindamos algunas recomendaciones. En este sentido podríamos hacerlo de la siguiente manera. Un adverbio interrogativo más el título. Veamos. En este ejemplo tenemos el título, el estado nutricional y rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año. Acá le aumentamos el adverbio interrogativo. Entonces nos dice, ¿cuál es la relación entre estado nutricional y rendimiento? En negrita entonces hemos aumentado el adverbio interrogativo y el título ha continuado. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo debe haber coherencia entre título y formulación del problema. Acá en el título presentamos el abandono en las aulas universitarias y sus causas, carrera de Ciencias de la Comunicación Social.
En su formulación del problema, ¿por qué los jóvenes universitarios abandonan las materias a las que se inscriben en la carrera de Ciencias de la Comunicación? Es decir, hay esa coherencia entre título y formulación del problema. Aquí tenemos otro ejemplo de la misma manera. Alimentación y desempeño académico en estudiantes de educación superior, carrera de Ciencias de la Educación. La formulación del problema. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre alimentación y desempeño académico de los estudiantes de segundo, tercero, cuarto? Es decir, el título tiene su correspondencia en la formulación del problema, aunque esta está un poco más detallando sobre sus sujetos. Si bien la formulación del problema puede haber algunos matices, no debe perderse de vista que debe existir esa coherencia entre título y formulación del problema. Es recomendable también, ya una vez visualizando los tipos de investigación, que la formulación del problema visualice ya ese tipo de investigación. Por ejemplo, si mi título es Rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de la carrera de Ciencias de la Educación, mi pregunta puede ser entonces de carácter descriptivo. ¿Cuáles son las características del rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de la carrera de Ciencias de la Educación? Entonces, acá ya la formulación del problema le está dando pautas de que es una investigación de tipo descriptiva. Continuamos. El siguiente título: Desintegración familiar y rendimiento académico de los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA. Su pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre desintegración familiar y rendimiento académico? Entonces se ha convertido en una pregunta, una formulación del problema de carácter correlacional. De igual forma, este título, Desintegración familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Ciencias de la Educación, en su formulación de carácter explicativo podría presentarse de la siguiente manera: ¿cómo incide la desintegración familiar en el rendimiento académico de los estudiantes? Entonces se ha convertido en una formulación del problema de carácter explicativo. Eso siguiendo la coherencia además con el título y el tipo de investigación. Hemos visto entonces un ejemplo de pregunta de carácter descriptivo, de carácter correlacional y de carácter explicativo.